Decía que vamos a hacer una pequeña presentación de los que están aquí sentados en esta mesa, muy cortita, para darle la palabra a nuestra invitada. Y en principio, antes que nada, agradecerle a ustedes su presencia aquí. Estamos muy contentos de que aquí en el centro se realicen este tipo de actividades, ¿sí?, dentro de la línea de participación y de colaboración que tenemos con los colectivos. Y sin más, pues paso a presentar. Y en nuestra izquierda tengo a don Baldomero Guerrero, que es el presidente de la Asociación de Parkinson Valle de Cádiz. A la derecha tenemos a la doctora Ángeles Vallés. Un poco más a la izquierda tenemos a doña Dolores Garzón, que es la directora de la estancia diurna de la propia asociación. Y luego tenemos al doctor Santiago Cusido, que es nuestro director de la unidad clínica de neurociencia. Sin más, le voy a dejar la palabra ya al doctor Santiago Cusido, que va a hacer la presentación de nuestra ponente, que yo creo que nos va a hacer una exposición realmente interesante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo me uno al deseo de desearles a todos ustedes una feliz estancia en nuestra casa, y los que vienen de fuera, pues darle la bienvenida a la ciudad, la bienvenida a Cádiz. Estamos aquí de nuevo en una cita que ya se ha convertido en anual para celebrar este día. Y echamos en falta a unos participantes que son clásicos en el programa de las reuniones previas de los años precedentes, que son el doctor Moya, que por motivos de compromisos previos adquiridos pues no ha podido acudir, y el doctor Espinosa, que es un animador en la confección de los programas de las reuniones previas, pues por un problema familiar tampoco puede estar aquí. Ambos me han pedido que les transmita su pesar por esta circunstancia, por estar aquí, y yo luego encantado. Lo que sí que es cierto es que ellos, como ustedes saben, no fallan a la consulta de trastornos de movimiento, no fallan a la consulta de los martes. Hoy no están aquí, pero habitualmente están en su consulta, como ustedes saben. Tengo aquí el acta de la primera reunión que hicimos el día 21 de abril de 2008, a la que asistimos pues don Baldomero Guerrero. Quizás es el momento de recordar una figura, creo que entrañable para todos nosotros, y que en este momento, bueno, pues se le echa falta, que es don Miguel Vélez. Creo que desde aquí va nuestro sentido de recuerdo. Él estaba en aquella reunión junto con don Gustavo López y junto con don Miguel Moya, Raúl Espinosa. Entonces nos planteamos, de esto hace 3 años, ni más ni menos. Parece que fue ayer y parece que hace muchísimo. Yo creo que han pasado muchas cosas desde entonces. Yo creo que todos percibimos la evolución que hemos tenido las dos instituciones, la evolución que ha tenido la unidad de neurociencias, la actual unidad de neurociencias, desde entonces la sección de neurología, así como la evolución que ha tenido la asociación Parkinson Valle de Cádiz. Entonces, bueno, pues estamos en un proceso dinámico, y lo que no cabe duda es que seguimos desarrollando. En el último año hemos puesto en marcha nuevas técnicas, nuevos tratamientos, y seguimos en ello. Y nuestro próximo objetivo, bueno, pues sería conseguir que el centro Portal Mar sea un centro implantador de estimulación cerebral profunda. Pues a por ello iremos. Es decir, que estamos avanzando como venimos diciendo en otros años, y creo que vuelvan a hacer comentarios en este aspecto. Está claro que es un reto que tenemos asumido, y está claro que vamos a conseguir una progresivamente mejor atención de todos nuestros pacientes. Desde el principio, don Baldomero tenía un deseo, y es que nos acompañara en un acto científico doña Ángeles Vallés. Desde la primera reunión, él ya lo planteó, por fin ha llegado ese día, por fin contamos con él. Doña Ángeles Vallés del Señor es licenciada, porque es bastante largo, y no lo sé de memoria. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en neurología por la misma universidad, es doctora en Medicina y Cirugía por la misma, licenciada en Humanidades por la Universidad Internacional de Cataluña, es directora de la unidad Parkinson y Trastornos de Movimiento del Centro Médico de Tecno, cofundadora y presidenta de la Asociación de Pacientes con TIC y Síndromes de Childs-Latuet,
desde el año 1989 hasta la actualidad. Con su actividad docente pues, ha impartido 51 cursos, entre los cuales ha realizado 37, ha producido 55 comunicaciones y pósters, 32 ponencias y 42 conferencias en sus actividades científicas, un curso online de Aula Science, publicaciones tiene en 38 revistas, tiene escrito 17 capítulos de libros, es autora de 6 libros, hasta el momento lleva realizados 32 proyectos de investigación, pero que nos abruma con su producción, con su actividad y con su competencia. Creo que, sin más, procede a agradecerle muy cariñosamente y muy sinceramente su presencia aquí y dejarles a ustedes con ella. Muchas gracias. Bueno, le paso el micrófono a... Lo podemos enfocar desde diferentes puntos de vista y a mí me ha gustado pues, repasar un poquito qué es lo que significa calidad de vida, ¿no? Pues esta expresión realmente se refiere a bienestar o satisfacción con aspectos de la vida que son importantes para la persona. Es decir, es un concepto realmente subjetivo, porque esta sensación de bienestar o satisfacción lo relacionará la persona según los estándares sociales y los juicios personales que tenga. Es decir, la calidad de vida en una tribu de los tutsis no va a ser el mismo concepto que podemos tener personas que vivimos, por ejemplo, en la bahía de Cádiz, ¿no? Pues debido a esta última característica, el juicio personal, la calidad de vida es entendida de forma diferente por cada persona y por ello es difícil de definir. Vamos a ver ahora qué significa calidad de vida relacionada con la salud. La calidad de vida relacionada con la salud es la percepción y valoración por el propio paciente del impacto que la enfermedad y sus consecuencias han supuesto en sus vidas. Esta definición es de Pablo Martínez Martín, que quizás alguno de vosotros sabéis que ha dedicado gran parte de su vida a hacer escalas, entre ellas una escala de vida que se llama PDQ 39. Esta valoración de calidad de vida es de enorme importancia, porque cuando no es posible curar, mantener la calidad de vida del afectado, tiene que ser un objetivo prioritario del cuidado médico. Vamos a ver qué componentes podemos distinguir en el concepto de calidad de vida relacionada con la salud. Pues habrá aspectos físicos, aspectos mentales, aspectos sociales y aspectos económicos. En cuanto hablamos de aspectos físicos, nos referimos obviamente a los síntomas que presentan las personas y funcionales a la capacidad de poder realizar las actividades que acostumbraban a hacer de manera habitual. Aspectos mentales nos referimos tanto a aspectos en relación al estado de ánimo como al estado cognitivo de la persona. Y a los aspectos sociales, al rol familiar que tenía esta persona, que puede verse con la necesidad de ser cambiado debido a la enfermedad, así como las relaciones sociales. Y desde luego pues, los aspectos económicos, que es bien conocido que cambian cuando aparece una enfermedad crónica en el seno de una familia. Vamos a revisar este estudio, que es muy interesante, publicado en el año pasado, en el año 2010, en el que evaluaron a 145 afectados de Parkinson a los 3, 6 y 12 meses. Y este estudio, que se hizo en Alemania, calcularon que el coste anual medio era de 20.000 euros por paciente. De estos había como costes directos 13.185 en medicación, 3.526 en atención hospitalaria, 3.789 en residencias o en ingresos hospitalarios. Además, los costes indirectos representaron el 34,5% de los costos totales. Estos son casi 7.000 euros. Los costes de la atención domiciliaria por la familia representaban el 20% de los costes directos. Y los factores de costes totales, los factores que desencadenaban mayor costo eran, por un lado, las personas que tenían fluctuaciones on-off, las personas que tenían disquinesias o movimientos involuntarios y la menor edad en que se había iniciado la enfermedad. O
O sea que a partir de este estudio podemos empezar a perfilar cómo el coste económico de padecer esta enfermedad dependerá pues, de las fluctuaciones, las disquinesias y de la edad de comienzo en el hecho de que podamos tener más gasto y por tanto peor calidad de vida desde el punto de vista económico. Este otro estudio, publicado en 2009, es la revisión de 56 estudios. Y en este estudio lo que trataban era de ver cuáles eran los factores en la enfermedad de Parkinson que peor calidad de vida daban, ¿no? Pues esto es realmente interesante. CVRS quiere decir calidad de vida relacionada con la salud. Pues los tres factores más importantes en el Parkinson, esta enfermedad que se tiembla, que uno está rígido, que camina mal, pues el más importante era la depresión. Los pacientes que tenían depresión eran los que tenían peor calidad de vida. También aquellos que se encontraban en etapas más avanzadas de la enfermedad. Y también cuando llevaban mucho tiempo de evolución de enfermedad. Este otro estudio confirma también, realizado en 100 pacientes, que el factor predictivo para mala calidad de vida era la depresión y iba seguido de los pacientes fluctuantes, los pacientes que tenían fluctuaciones clínicas. Vamos a revisar, para quien no lo sepa, qué son las fluctuaciones del estado clínico. Existen dos tipos de fluctuaciones, las fluctuaciones debidas a la propia enfermedad y las fluctuaciones debidas al tratamiento. Debidas a la propia enfermedad tenemos los episodios de freezing que se llaman o congelación o bloqueo, en el cual los pies se quedan pegados al suelo y cuesta empezar a volver a caminar. Por otro lado podemos tener la situación contraria, un aspecto que se llama cinesia paradójica, que esto quiere decir que en un momento determinado, debido a una emoción o a un susto, un paciente pues puede correr, ¿no? Como por ejemplo aquel parkinsoniano que se salvó de las Torres Gemelas en el atentado que hubo en Estados Unidos. La emoción, vosotros lo contáis cada día, por la emoción os bloqueáis, por la emoción estáis funcionando mejor. La emoción, el estrés y el nerviosismo pueden influir enormemente en la manifestación externa de los signos motores. Otra fluctuación que se ve en la enfermedad es en relación al sueño. Hay algunos parkinsonianos, no todos, pero algunos que dicen que después de dormir una siesta pues caminan mucho mejor o funcionan mejor. Y otra fluctuación es la fatiga. La fatiga es un gran síndrome muy presente en esta enfermedad que los médicos a veces le damos demasiada poca importancia y que realmente bueno, es un síntoma prevalente y que esto lo que ocasiona pues, es fluctuación de las manifestaciones motoras de la persona. Pero realmente las fluctuaciones clásicas que todos vosotros conocéis son las fluctuaciones en relación al tratamiento con levodopa. El paciente cuando se le administra levodopa, el paciente que tiene un Parkinson idiopático, de verdad, pues bueno, sabéis que cuando se le da levodopa pues pasan unos años fantásticos que se llaman de luna de miel. Estos años de luna de miel pueden variar de una persona a otra. Hay personas que en 6 meses se les acaba la luna de miel. Esto pasa como con los matrimonios, Y otros realmente, pues bueno, les aparece a los 6, 7 años y raro es el caso que dura toda la vida, ¿no? La luna de miel en el tratamiento. Entonces lo que realmente ocurre cuando una persona tiene estas fluctuaciones que hemos dicho que empeoran la calidad de vida del paciente, pues es este esquema que tenéis aquí. No sé si esto va a ser un puntero, puede ser, no. Bueno, lo vamos a marcar a mano. Esto sería, esta línea divide la fase de beneficio, no, esto es beneficio de medicación y esto es estado off o estado malo, que todavía no está funcionando la medicación. Entonces, ahí se representa con las flechas cuando tomamos levodopa.
y se ve que el paciente toma levodopa y después de una latencia también variable de una persona a otra, puede ir entre 10 minutos y 1 hora, por ejemplo, hay un alivio de los síntomas y este alivio puede mantenerse también 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, no mucho más, para volver a empeorar hasta la siguiente toma de medicación que vuelve a mejorar el estado clínico del paciente, etc. ¿Vale? Estas son las fluctuaciones motoras o bien agracias. El deterioro de fin de dosis, que se llama, que significa que cuando se está acabando la dosis de levodopa hay una manifestación externa de esto, que es en forma de la reaparición de todos los síntomas parkinsonianos. Es urgente porque puedes encontrarte una persona que camina normalmente sin ningún tipo de problema cuando está en fase on y cuando entra en fase off realmente tener una imposibilidad total de pasar las hojas de un libro. Existen estos extremos y esto forma parte de la enfermedad tratada con levodopa y esto hay que tenerlo muy presente, sobre todo los familiares de los afectados, que a veces lógicamente les cuesta entender este carácter tan paradójico de la enfermedad, ¿no? Como decíamos, estos síntomas aparecen cuando pasa esta luna de miel, entre unos meses o hasta años. Lo que puede ocurrir cuando estamos en la fase on, al máximo de todo, el máximo efecto, podría ver cómo funciona. En este momento de máximo efecto podemos encontrarnos incluso con un exceso de movimiento. Este exceso de movimiento son las denominadas discinesias, que suelen coincidir con el máximo nivel plasmático de dopamina en sangre o de levodopa. Pues bien, en esta publicación que os pongo se analiza el impacto de estas complicaciones motoras del Parkinson en la calidad de vida. Complicaciones motoras entendemos deterioro de fin de dosis y discinesias, que os acabo de comentar. Y ahí se vio que las fluctuaciones motoras realmente empeoraban de manera significativa las escalas de calidad de vida, la PDQ-39 que os he comentado antes, y que las discinesias, estos movimientos involuntarios de beneficio, entre comillas, de dosis, afectan también la movilidad, la comunicación, el equilibrio y también el poder realizar las actividades de la vida diaria. Se hace difícil batir un huevo con discinesias o incluso simplemente sostener un teléfono, ¿no? Precisamente porque cuando el paciente trata de hacer algún tipo de actividad menor o fina o un poco complicada, a veces las discinesias son cuando más se disparan. No es raro que los pacientes digan, es que a la hora de comer es imposible, no puedo comer, es cuando tiene más discinesias, ¿no? Otra complicación motora que impacta sobre la calidad de vida es este fenómeno que se llama acinesia matutina o la acinesia nocturna. La acinesia matutina ocurre en que el paciente tiene dificultades de movimiento durante la noche o por la mañana al levantarse, y esto se relaciona a que en general la última dosis de levodopa hace varias horas que se ha tomado y el paciente en este momento está ya sin levodopa. Las complicaciones motoras, en especial la acinesia nocturna y las discinesias, disminuyen la calidad de vida de los afectados de Parkinson. Esto fue la conclusión que llegaron estos autores. Valoraba el efecto de las discinesias y decía que las discinesias pueden afectar la calidad de vida y aumentar los costes sanitarios en afectados de Parkinson. Esto es un mensaje sobre todo pues, para los médicos, ¿no? La verdad es que a veces es muy difícil ajustar el tratamiento, procurar que una persona no tenga fluctuaciones o no y que no tenga discinesias, ¿no? Hay un paciente de la Asociación Catalana que se inventó una adivinanza, ¿no? Y a mí me gusta contarla porque decía, a ver si lo sabes, ni contigo ni sin ti tiene mi Parkinson remedio, sin ti porque me paro, contigo porque me muevo. ¿Qué es? ¿Quién lo sabe? Baldomero, ¿qué es? ¿Cómo que lo sabe? ¿Alguien lo sabe?
Muy bien, claro, la levodopa. Un poquito es esto, es un sin vivir, no es un querer y no querer. Realmente es muy difícil, pero realmente a nivel de la administración que está aquí representada, pues puede tener interés el saber que, bueno, puestos a ni contigo ni sin ti, quizás es importante no exagerar que un paciente tenga disquinesias, porque realmente, aparte de mejorar la calidad de vida, como hemos visto en la diapositiva anterior, pues aumenta los costes sanitarios, y ahora en época de crisis pues también es algo a tener en cuenta, ¿no? Pero lo que tiene realmente interés, y que ya lo hemos dicho en las primeras diapositivas que he presentado, que es que el síntoma que peor calidad de vida da en el Parkinson es la depresión, hemos dicho, ¿no? Y aquí, pues bueno, un poco se analiza en el sentido de que los síntomas no motores, que hasta ahora se les había prestado relativamente poca importancia, parecen influir más en el tema de calidad de vida en el paciente que los propios trastornos motores. ¿Y esto es por qué? Pues bueno, los síntomas no motores tienden a acumularse. Y esto ahora hay estudios que dicen que habría más o menos 4 clústeres de enfermos de Parkinson, es decir, 4 subgrupos probablemente habría, que entre ellos tendrían unos síntomas clínicos más o menos similares, ¿no? Y uno de estos subgrupos es el que tendría una predominancia de síntomas no motores, ¿no? Y aquí lo explica, ¿no? Que los síntomas no motores tienden a acumularse, ¿no? Los enfermos de Parkinson que tenían síntomas no motores tenían un promedio de 10 síntomas no motores por paciente, y la tendencia de estos síntomas no motores era a irse intensificando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿estos cuáles son estos síntomas no motores? Pues son la depresión, son la ansiedad. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad estresante, una enfermedad que va en contra del mundo en que vivimos, porque es una enfermedad en que los apresuramientos, las prisas, el hacer las cosas en cortos espacios de tiempo está absolutamente reñido con el buen funcionamiento del parkinsoniano, con lo cual es una enfermedad totalmente antisocial en los tiempos que vivimos, ¿no? Y por tanto es una enfermedad que es estresante. Solo hay que ponerse en la cola de un supermercado y tratar de sacar pues los billetes o las monedas del monedero, ¿no? Y la cola y la gente que empieza a resoplar, etcétera, etcétera. O sea que hay cantidad de tonterías a lo largo de la vida que aumentan la ansiedad y el estrés de estos pacientes. También los trastornos de sueño son muy prevalentes y es considerado un signo no motor del Parkinson. El dolor está aceptado como un signo no motor del Parkinson en una publicación reciente. Y la hipotensión ortostática, que esto significa que a los pacientes les baja la tensión cuando se ponen de pie, de golpe, ¿no? Y a veces, pues bueno, pueden llegar a dar incluso síncopes. Todo esto, pues, y sudoración, hay algunos pacientes que tienen realmente crisis de sudoración que se tienen que llevar una muda en el bolso o tienen que llevar una bolsa. Estos aspectos, en este estudio, pues, dieron unos mayores índices de peor calidad de vida en las personas que los tenían. Pero en realidad la reflexión sería que cualquier síntoma que debido a su intensidad se instala como problema central en la vida del paciente, esto repercute directa y de manera importante sobre su calidad de vida. Por ejemplo, esto que no hacemos nunca caso a los médicos, las dificultades de tragar o el estreñimiento, por ejemplo, estreñimiento, bueno, beber agua, ¿no? Pero si realmente este síntoma se instala como un elemento principal en la vida del individuo y le trastorna su vida, pues ya debe considerarse que está afectando la calidad de vida de esta persona. Vamos a ir a poner una lista de cuáles son los síntomas no motores más comunes en la enfermedad de Parkinson. Ya hemos hablado de la depresión y de la ansiedad, el dolor, hemos dicho que hoy en día es considerado un signo no motor. La seborrea, por ejemplo, que es la secreción inadecuada de las glándulas sebáceas de debajo de la piel. La sialorrea, que es un exceso de saliva en la boca debido a la pérdida del movimiento automático de ir tragando.
trastornos de sudoración, hipotensión ortostática, trastornos cognitivos, trastornos del sueño y trastornos de la olfacción, entre otros. Vamos a verlos un poquito más a fondo. La depresión es muy frecuente en los afectados de Parkinson. Hay diferentes estudios que van desde el 30% hasta el 80%, he puesto el 50% para ser un poco imparcial. Pero lo cierto es que la depresión en la enfermedad de Parkinson se considera un síntoma propio de la enfermedad y no una reacción al estado clínico del paciente. Y de hecho, la depresión puede preceder a la enfermedad de Parkinson, a veces en varios años. Las características que tiene respecto a la depresión que no está asociada a la enfermedad de Parkinson es que hay como una especie de apatía, una pérdida de motivación, hay una disminución de la libido y del apetito también. Son más irritables y pesimistas que los depresivos que no tienen Parkinson y tienen menos ideas de suicidio y de culpa. De todas formas, el trastorno depresivo de la enfermedad de Parkinson suele responder al tratamiento habitual de la depresión que tenemos en los servicios de psiquiatría. Otros trastornos emocionales y cognitivos que pueden afectar la vida diaria y que hemos ido comentando eran los trastornos cognitivos, los trastornos del sueño, alucinaciones y psicosis. Vamos a verlos un poquito también. Los trastornos cognitivos también son muy frecuentes en la enfermedad de Parkinson. A ver, una cosa es tener un trastorno cognitivo y otra cosa es tener una demencia. Vamos a intentar explicar un poquito qué diferencia hay. Tener un trastorno cognitivo significa que estamos viviendo peor en alguna de las áreas de la cognición. Por ejemplo, podemos rendir peor en la memoria, pero también podemos rendir peor, por ejemplo, en la capacidad de mantener atención o la capacidad de planificar un evento, etc. Son muchas las capacidades cognitivas que hay. Entonces, un trastorno cognitivo es presente seguramente de manera temprana en la enfermedad de Parkinson. El tipo de trastorno que se ve en esta enfermedad es bastante diferente del que se ve en la enfermedad de Alzheimer. Para que lo entendamos rápido, si nuestro cerebro es una biblioteca, la persona con enfermedad de Alzheimer habría quemado la biblioteca completamente, no se encuentra rastro. Y el paciente con enfermedad de Parkinson, lo que le ha pasado es que se le han desordenado los libros. Todo está ahí, pero cuesta un poquito más de encontrar, pero acaban encontrando. Entonces, el patrón de deterioro cognitivo en el Parkinson, a grandes rasgos, podríamos decir que es de tipo córtico-subcortical, que tiene que ver con esto, con la anomia, con la dificultad de encontrar el nombre adecuado de las cosas, y con la capacidad de planificar. Hay una alteración de las funciones que se llaman funciones ejecutivas, que hacen como los ejecutivos, ¿no? Mandan, ordenan y dicen qué va primero, qué va segundo y cómo hay que proceder para llegar a conseguir pues, cualquier objetivo, ¿no? Entonces, realmente lo que puede pasar en los enfermos de Parkinson es que no es imposible que tengan cambios tipo Alzheimer en un pequeño porcentaje de ellos, pero en líneas generales lo que hay son estos fallos cognitivos y que ahora muy recientemente nuestro grupo ha publicado en Movement Disorders, ahora le he pasado a Lola la separata, un estudio en que demostramos que la rehabilitación cognitiva a través de ordenador, que sé que lo hacéis aquí, es útil aplicada de manera intensiva durante un mes en aquellos pacientes con deterioro cognitivo leve y enfermedad de Parkinson. O sea, que vale la pena realmente que se tire para adelante. Otro síntoma no motor que afecta a la calidad de vida del afectado de Parkinson son los trastornos del sueño. Trastornos del sueño las hay de todos los colores en la enfermedad de Parkinson, lo que queráis. Y pueden estar asociados al tratamiento, es decir, ser debidos a la medicación o a la propia enfermedad. Entonces, los trastornos del sueño que vemos van desde el insomnio hasta la somnolencia diurna. Alguno de aquí a cabecear, que lo estoy mirando a todos. Pues el insomnio que tienen los afectados de Parkinson
Puede ser insomnio de conciliación, es decir, que les cueste coger el sueño. Este es el menos frecuente. La mayoría de los pacientes de Parkinson lo que les pasa es que cogen el sueño enseguida. Enseguida se duermen, pero lo que cuentan es que al cabo de un par de horas pues ya se están despertando. Esto es lo que se llama el despertar de segunda hora. Algunas veces está asociado a un cuadro depresivo de estos pacientes y otras veces, si esto se asocia a un sueño fragmentado, es decir, que no es una vez que se despiertan a medianoche, sino varias veces, pues puede ser debido a que hay falta de dopamina durante la noche, porque hace muchas horas que no se ha tomado la última dosis. De todas formas, la causa más frecuente de insomnio en la enfermedad de Parkinson, ¿sabéis cuál es? Pero bueno, aparte de esto, el paciente puede experimentar muchos otros tipos de trastornos del sueño. Trastornos, por ejemplo, en forma de sueños que se llaman vívidos, que son los sueños que parecen reales. Al paciente le parece como que haya vivido aquello. Y el más típico y característico es el trastorno de conducta durante el sueño REM. Este trastorno puede estar presente en familiares de Parkinson y puede estar presente incluso 20 años antes de que se inicie la enfermedad de Parkinson. ¿Vale? ¿En qué consiste este fenómeno? Pues consiste en que los pacientes con Parkinson que tienen un trastorno de conducta de la fase REM no tienen uno de los requisitos de esta fase. En la fase REM es cuando soñamos, es cuando se producen los ensueños y se llama REM, de las siglas en inglés, que quiere decir movimientos rápidos de los ojos, hay los movimientos rápidos de los ojos. Pero aparte de soñar y de que se nos muevan los ojos, nos quedamos completamente relajados en la fase REM, como si estuviéramos anestesiados. Y es por eso que cuando soñamos no se nos nota nada desde fuera, ¿vale? Pues las personas que tienen este trastorno sueñan, mueven los ojos, pero no se relajan completamente, con lo cual pues pegan puñetazos a la parienta, tiran la mesilla de noche, la lámpara, hablan, gritan, la señora está asustada, que van a decir los vecinos, etc., ¿no? Esto es un trastorno de conducta del sueño REM que, como decimos, pues puede estar presente incluso muchos años antes de tener la enfermedad de Parkinson. Otro tipo de trastorno del sueño es la somnolencia diurna. Esto es muy incapacitante, Yo estoy convencida que todos los de aquí que se están durmiendo ahora están muy interesados en la conferencia y esto realmente les incapacita a poderla seguir completamente, ¿no? Se ve la somnolencia diurna incluso como un signo pre-Parkinson, premotor, sobre todo en aquellos parkinsonianos que comienzan a tener la enfermedad de Parkinson muy ancianos, bueno, a partir de los 70, digamos. Se ve menos en los Parkinson jóvenes y más, incluso como signo premotor en las personas mayores que empiezan a tener la enfermedad de Parkinson. Y otro fenómeno es el síndrome de las piernas inquietas, que tiene forma de un movimiento de las piernas durante la noche que a veces obligan a la persona que padece este síndrome pues, a ponerse de pie, a picar al suelo, etc. Este trastorno, esto es un trastorno del sueño también, pues se asocia también a esta enfermedad. Las alucinaciones. Las alucinaciones están presentes en el 20% de los pacientes tratados a largo plazo. Las alucinaciones pues, no necesariamente se tienen que asociar a demencia, a una pérdida cognitiva. Realmente las alucinaciones se producen por una activación excesiva de la dopamina en áreas relacionadas con la conducta. Claro, nosotros damos dopamina para que mejore el área motora, pero claro, sin querer es muy difícil de poderlo canalizar solamente a esta vía y se pueden activar áreas conductuales relacionadas con la conducta que serían las responsables de tener este síntoma, ¿no? Alucinaciones, y no necesariamente la persona tiene que tener algún tipo de problema cognitivo. La mayoría de veces, ajustando, reduciendo, quitando algunos de los fármacos que se toman, se pueden mejorar. Y si esto no es así, o el hecho de quitar estos fármacos empeora demasiado los síntomas motores, pues entonces
se puede suministrar fármacos antidopaminérgicos. Diréis, qué horror, no nos toca poner dopamina. Bueno, son fármacos antidopaminérgicos muy específicos de estas áreas relacionadas con la emoción y por tanto con poca repercusión en cuanto al empeoramiento motor. Si hay algo que no entiendan, que a veces es un poco difícil explicar todo esto, pueden interrumpirme, no hay ningún problema. Bien, entonces, un poquito resumiendo, los principales factores que influyen en la mala calidad de vida de los afectados de Parkinson, hemos quedado que el primero es la depresión, en segundo lugar la intensidad global de la enfermedad, el estadio en que se encuentra, en tercer lugar sería el tener o no discinesias, antes que las fluctuaciones o no, en cuarto lugar vendría estas fluctuaciones, el deterioro de fin de dosis. El otro es la edad, cuanto más tarde se empieza, peor calidad de vida se obtiene, y cuanto antes comienza, también a la larga va a tener peor calidad de vida. El insomnio, el temblor y la disfunción cognitiva. Este sería un poquito el orden de los factores que dan mala calidad de vida a las personas afectadas de Parkinson. Pero hay otro tema que yo creo que es de gran interés, el gran olvidado, que es el cuidador, ¿no? ¿Y qué les pasa a los cuidadores o a las personas que conviven con un afectado de Parkinson? Pues realmente lo pasan mal también. Y en este estudio, hecho en el año 2006, manifestaban que un 40% de los cuidadores indican que su salud sufre a causa del cuidar. Un 40%. Casi la mitad de los cuidadores encuestados habían aumentado los índices de depresión. Además, 2 de 3 aceptaban reconocer que su vida social había cambiado y que había sufrido por hecho. Y entonces, de hecho, lo que se ha mirado también en este estudio es cuál es el cuidador que más se quema, el burden of care, que dicen los anglosajones, ¿no? Y los cuidadores que más se queman son aquellos que están cuidando a pacientes con mucha incapacidad, es decir, que no se sostienen de pie solos, etcétera, que tienen problemas afectivos, me refiero a depresión, sobre todo y ansiedad, a los que tienen problemas mentales, confusión y a los que tienen caídas. Estos serían los ítems que más están alterando al cuidador de enfermedad de Parkinson, para que tomemos buena nota de intentar pues, lo que se pueda mejorar del paciente para que esto revierta en una mejor calidad de vida del cuidador, ¿no? También se hizo una correlación con el grado de depresión del paciente y no solamente la depresión es el primer factor que afecta a la calidad de vida del parkinsoniano, sino que también la depresión del parkinsoniano es el principal factor que repercute en la mala calidad de vida del cuidador. En este otro estudio, lo que se concluye es lo que es obvio, por lo que acabamos de decir, es que se debe prestar más atención al cuidado del cuidador, particularmente en estadios avanzados y en aquellos que están cuidando pacientes con complicaciones psiquiátricas y con caídas frecuentes. Y los hallazgos de estos autores demuestran que la calidad de vida tanto del paciente como del cuidador depende en gran parte de incluir el cuidador quemado, quiere decir esto, como uno de los problemas asociados a la enfermedad de Parkinson. Esto para la administración tomar nota. Bien, ya dejo salir, es que tiene prisa. Bueno, vamos entonces, de una manera que quede, para llevar a casa, ¿no? Vamos a repasar un poquito cuál es el impacto de la enfermedad de Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad con alto impacto, afecta a un 1% a los mayores de 50 años, va aumentando a un 1% cada 10 años y esto está asociado a una esperanza de vida normal en el paciente tratado, es decir, no se mueren antes los afectados de Parkinson si están correctamente tratados. Para entender, pues vamos a explicar cuáles son los estadios de severidad de esta enfermedad que se distinguen. Son unos estadios que se llaman de Hoehn-Arniart. Hay 5 estadios
el estadio 0 es cuando no hay ningún síntoma de Parkinson, el 1 es cuando los síntomas están en un lado del cuerpo, el 2 es cuando están en ambos lados, el 3 es cuando hay alteración del equilibrio, el estadio 4 es cuando hay un cierto grado de dependencia y el 5 el paciente está encamado. Antes de que suspiréis, casi nadie llega al estadio 5 hoy en día. Esto simplemente es una forma de clasificarlo. La mayoría de pacientes tratados pasan toda su vida, cuando están en fase ON, ¿os acordáis lo que os he contado de la fase ON, la fase de efecto de la medicación? Están normalmente estadios 2, los peores en 3. Y en fases OFF, 3, 4. Esto es lo que ocurre en el peor de los casos al final de las vidas. ¿Qué les pasa a los pacientes que se acaban de diagnosticar? ¿Qué les pasa? Pues bueno, poca cosa, puede haber un poquito de temblor en una extremidad. El Parkinson suele ser asimétrico, suele empezar en un lado, luego va al otro, ¿no? Muchos pacientes pueden comenzar con dolores, por ejemplo, y al caminar, pues a lo mejor se nota algo raro, que camina pues arrastrando un poquito los pies o que bracea poco. Y tiene dificultades a veces en la motilidad fina ya de los inicios, no le cuesta, por ejemplo, batir un huevo, o le cuesta cepillarse los dientes bien, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer, ¿no? Cuando a un paciente le acaban de diagnosticar enfermedad de Parkinson, está en un estadio inicial? Yo lo que recomendaría es informarse. Tener la enfermedad de Parkinson es como hacer un safari por el Congo, más o menos. Ahí uno se tiene que informar muy bien, tiene que tener sus mapas, tiene que tener el vestido adecuado, tiene que conocer la moneda que se va a utilizar, etc. Es importante que uno se informe. Hay una gran cantidad de información sobre la enfermedad de Parkinson y a mí no me parece adecuado que un recién llegado se le vomite toda la información disponible. Esto me parece espantoso. Como veremos más adelante, existen programas educativos que nosotros tuvimos pues, el honor de poder participar en un programa europeo que se llama EduPark, en el que se dan herramientas para que el paciente sepa buscar la información que le conviene en equipo con su pareja y que hagan complicidad más que otra cosa y que digan, bueno, mira, ya me han contado que igual hay cosas que no me entero, tú me ayudas y pues yo no me voy a cabrear cuando me digas tal cosa o levanta la pierna, ¿no? Es un poquito hacer un pacto, hay que hacer un pacto de complicidad con la pareja y es bueno que se asista desde los inicios a la consulta por estos motivos, porque es realmente espectacular la diferente visión que puede llegar a tener un afectado de su pareja, ¿no? Hay que ir aprendiendo a saber compartir las dificultades para aligerarlas, hay que empezar a pensar en adecuar el medio donde se va a desenvolver, el baño, la cocina, etc. Y seguir sobre todo física y mentalmente lo más activo posible. Iniciar aquí ya las terapias complementarias y por parte de los familiares deben transmitir que no estará solo en el largo camino de la enfermedad. Los pacientes que están en estadio 2, por ejemplo, lo que tienen, pues ya se les va notando un cambio en la expresión facial, una facies que puede llegar a ser de máscara o de jugador de póker, que se ha dicho también. Hay una disminución del parpadeo. Puede empezar a ver en estas fases, en estos estadios 2, hemos dicho que era cuando hay afectación de ambos lados, pues puede haber también una ligera tendencia a tener una postura en flexión. Hay lentitud para realizar las actividades de la vida diaria. Claro, si el cuidador no va a la consulta, se pone nervioso por lo lento que va el hombre, ¿no? Bueno, es importante que vaya siguiendo todo el proceso, porque para adaptarse mejor será necesario. La lentitud es realmente uno de los síntomas más incapacitantes y más enervantes para el acompañante. Síntomas depresivos, que hemos dicho que pueden estar aquí, pero también pueden estar precediendo la enfermedad y pueden empezar a verse efectos secundarios de los medicamentos. Las estrategias que haremos en este estadio, pues bueno, mentalizarse a que tenemos que contar con el doble de tiempo para hacer las cosas. Y, aunque sea lento, hay que proponerse seguir haciendo las cosas por uno mismo, no apresurarse. Pero, como siempre, lo que tiene que imperar es el sentido común.
Si un día hay prisa, no hay que ir al médico, pues la señora lo viste y se ha acabado. O sea, hay que ser prácticos, pero cuando uno puede, pues es una forma de terapia que siga haciendo sus actividades por él mismo. Hay que saber, conocer los síntomas que pueden aparecer. Como dice una compañera mía, me dice, bueno, cuando llega información a veces deseada, a veces quizás demasiado prematuramente, uno tiene que conservar la serenidad y pensar que esta información es como un paraguas, que me lo meto en el bolso por si llueve. Si llueve ya lo sacaré, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer, por ejemplo, que puede haber depresión y por tanto esto, el hecho de conocerlo, le va a ayudar a detectar que aquello que le está pasando a aquella persona quizás es que está deprimido y quizás es el momento de consultar con el médico, ¿no? Que se puede poner remedio y puede, como hemos dicho, mejorar la calidad de vida, que hemos dicho que si aparece depresión es uno de los síntomas que más la empeora. Por tanto, hemos de aprender a saberla detectar de manera temprana y seguir física y mentalmente lo más activo posible. Los pacientes que están en estadios 3 y 4 de Hoehn-Andiat suelen tener ya dificultades para caminar, se les acorta el paso, puede haber dificultades en los giros, puede haber dificultades en el equilibrio, caídas, dificultades para pararse, ¿no? Esto ya hemos dicho que las caídas y la falta de equilibrio era uno de los factores que influía bastante en la pobre calidad de vida. Puede haber sensación de fatiga, de disconfort cerebral, más dolores. Puede empeorarse las dificultades comunicativas en todos los canales de comunicación, tanto la comunicación verbal como la comunicación escrita, como el lenguaje corporal. Pueden haber síntomas de disfunción autonómica, eso es, disfunción urinaria, tener, por ejemplo, urgencia miccional, algún episodio de incontinencia, disfunción sexual, crisis de hipotensión ortostática, crisis de sudoración, todo esto es disfunción autonómica, que lo puede dar la enfermedad y se puede ver agravado por muchos de los fármacos que damos para el Parkinson. Y además, en estas fases 3 y 4 es cuando ya aparecen las complicaciones motoras de la levodopa, los fenómenos on-off o de deterioro de fin de dosis, que eso lo que provoca sobre todo es miedo e inseguridad, las discinesias y los problemas de conducta. ¿Qué estrategias podemos tener en estas fases? Pues si existe empeoramiento clínico, acudir al neurólogo para ajustar la medicación o plantear otras medidas terapéuticas. A ver, lo primero que hay que tener claro es que el Parkinson no se cura. El tratamiento del Parkinson es un tratamiento sintomático. Es decir, lo que damos simplemente es para mejorar los síntomas. Voy a poneros un ejemplo. La diabetes. La diabetes es provocada porque no se segrega suficiente insulina en el páncreas, ¿verdad? ¿Qué hacemos con un diabético? Pues lo tratamos con insulina, que es lo que no fabrica, ¿de acuerdo? No estamos curando la diabetes tampoco se cura por el momento, ¿de acuerdo? Lo que damos es la sustancia que fabrica en poca cantidad para que pueda seguir funcionando el organismo de la persona. Pues no es muy diferente en el caso del Parkinson. Sabéis que hay una falta de fabricación de dopamina y lo que se dan son precursores de la dopamina o fármacos que ayudan en la transmisión de la dopamina. Por tanto, el tratamiento que vamos a hacer es sintomático, con lo cual, si hay un empeoramiento, ¿qué tenemos que hacer? Hay que ir a pasar la ITV enseguida. No hay reglas, sentido común, como os he dicho antes. Empeoramos, es el momento que el médico tiene que ajustar la medicación. Que estéis un año, que estéis fantásticos o que estáis estables, no es necesario. Es como aquello de las rebajas, no porque hay rebajas hay que salir a comprar, pues es lo mismo, ¿de acuerdo? En estas fases también es muy importante entender los fenómenos on-off, no solamente los afectados sino también los familiares, porque puede ser realmente paradójico y a veces difícil de entender. Si hay discinesias, ya hemos visto que era uno de los factores que daba, el tercer factor que daba mala calidad de vida.
Hay que acudir al médico. Hemos dicho que las discinesias podrían mejorar reduciendo, ajustando los fármacos dopaminérgicos. También si aparecen trastornos de conducta, hay que preguntar al neurólogo para la posibilidad de ajuste de fármacos. Trastornos de conducta pues pueden ser ansiedad, depresión, trastornos obsesivos, juego patológico, por ejemplo, etcétera, y conductas compulsivas relacionadas con fármacos, muchas de ellas, y que es necesario estar informado pues para esto, porque todos estos problemas que pueden surgir con la intervención adecuada del neurólogo se puede mejorar estas complicaciones, estos síntomas. Y como no, pues vamos a seguir física y mentalmente lo más activos posibles. Hemos dicho que nadie llega al estadio 5 y es verdad, es muy raro, tiene que ser una persona que no se haya dejado tratar, etc. Pero bueno, realmente los pacientes que llegan son pacientes muy dependientes, con un aumento progresivo del tiempo off, pasan gran parte del tiempo en la cama o en silla de ruedas, tienen dificultades comunicativas graves por problemas del habla, etc. Realmente es para comentarlo, pero ya os digo, no tenéis que esperar que esto llegue, pero que incluso en estas fases podemos hacer cosas, ¿no? Hay que extremar la higiene, hay que cuidar la movilización, hay que adecuar la alimentación, cuidar la comunicación. El paciente no es tonto, el paciente entiende aunque no se pueda comunicar, y hay que cuidarla, hay que saberla mantener incluso en estas fases extremas si llegaran. Hay que aprender a manejar los trastornos de conducta y seguir aquí también física y mentalmente lo más activos posibles. ¿Qué puede hacer un hombre encamado? Pues puede hacer muchas cosas. Pueden leerle cosas, puede escuchar música, puede ver películas, puede tener sensaciones físicas con el tacto, etc. Y los cuidadores deben hacerle sentir importante y que no está solo, ¿no? Al tiempo que deben empezar a buscar un relevo para tener sus propios espacios. Y aquí os quería poner este estudio sobre el beneficio del ejercicio físico en la calidad de vida, y aquí estudiaron 28 afectados de Parkinson, 15 entraron en un programa de rehabilitación y 13 eran a grupo control. Los que hacían rehabilitación hacían un ejercicio aeróbico 2 veces por semana durante 12 semanas, y el grupo control mantuvo su estilo de vida habitual. Pues aquí lo que se vio es que el ejercicio proporcionó mejoras cognitivas, sobre todo relacionadas con estas funciones cognitivas que os he dicho que estaban alteradas, las funciones ejecutivas, y también mejoría en las escalas de calidad de vida. Y no solo eso, aquí está el reto. El ejercicio físico puede ser un nuevo tratamiento para retrasar la progresión del Parkinson. Pues bueno, no es tan descabellada la pregunta, porque en este estudio realmente lo que se demuestra es que el ejercicio modifica la activación de la dopamina y modifica también otro neurotransmisor que se llama glutamato, y que esto de alguna forma puede además liberar factores neurotróficos como el BDNF, y realmente pues se está estudiando la posibilidad que el ejercicio físico podría retrasar o como mínimo enlentecer la evolución del Parkinson, y pues si todo esto es mentira, como mínimo estaréis en forma. Para acabar, 4 palabras sobre la educación. La educación es la tercera forma de tratamiento, ¿no? O la cuarta. Una serían los fármacos, otros serían la rehabilitación y otro sería la cirugía en el Parkinson. La cuarta forma, que es preventiva, es la educación. Y vamos a ver qué es educación. Pues yo tuve la suerte de formar parte de este consorcio, el consorcio EduPark, que hizo este programa, un programa que se llama EduPark, que es un programa psicoeducativo, ¿no? Y ahí pues se definió un poquito qué era educación en la enfermedad de Parkinson. Educación en la enfermedad de Parkinson la definimos como la aproximación sistemática y profesional para ayudar a pacientes y a cuidadores. ¿A través de qué? A través de la transmisión de conocimientos y habilidades. ¿Para qué? Pues estos conocimientos y habilidades son para mejorar
su calidad de vida. En 7 países de Europa y los resultados pues, mostraron que la mayoría de pacientes vivieron el programa como positivo y que había sido útil, que además después de cada sesión el estado de ánimo mejoraba y se mostró también una reducción de los problemas psicosociales relacionados con la enfermedad. Como resumen, en los estadios 1 y 2 no hay limitaciones importantes. Puede haberlas en actos motores concretos, como escribir o comer. El temblor, como es de reposo, es más incómodo que incapacitante, porque cuando ponemos el tornillo no temblamos en general. Puede haber envejecimiento global y puede haber depresión asociada. En los estadios 3 y 4 hay inicio de afectación importante con alteración de equilibrio, dificultades en la marcha, bloqueos, fatiga, dolores y son ya evidentes las fluctuaciones on-off y las disquinesias. Puede comenzar a haber alteraciones conductuales y del sueño. Los estadios 5 hemos dicho que la mayoría no llegan nunca a este estadio. Y en cuanto a años, ¿cómo podemos prever un poco qué irá todo esto? Pues en el primer año, cuando nos dan el posible diagnóstico y el posible inicio de tratamiento, ¿no? Es un año pues, que quedas un poquito impactado, un poquito desorientado, que no sabes lo que tienes que hacer, pero luego uno va entendiendo si se informa y entre el año 2 y 4 pues, hay una relativa normalidad, ¿no? Y la medicación en general es efectiva, ¿eh? Hemos dicho que las fluctuaciones aparecen entre 3 y 5 años. Entre el año 5 y 9 lo que ocurre es que hay una disminución de la eficacia de los medicamentos y lo que ocurre cuando hablábamos de que el tratamiento del Parkinson es sintomático, pues hay una necesidad de ir modificando el tratamiento. Es decir, la levodopa, el precursor de la dopamina, es útil toda la vida, ¿vale? No deja de hacer efecto. Lo único que ocurre es que se acorta la duración y estas fluctuaciones o no se van haciendo cada vez más cortas, pero realmente efectiva lo va a ser siempre, ¿no? Entonces lo que ocurre entre estos años 5 y 9 que tenemos que ir jugando al gato y al ratón, ¿no? Tenemos que ir modificando las dosis de levodopa y de otros agonistas dopaminérgicos, pero es a partir de estos años que empiezan a aparecer problemas para mantener roles profesionales, las actividades de vida profesionales, conducir, finanzas, trabajo, etc. A partir del año 10 al 13 hay un aumento de incapacidad y entre un 30 y un 40% puede haber algún déficit intelectual, recordar, no quiere decir enfermedad de Alzheimer, quiere decir dificultades cognitivas, ¿vale? Y pueden haber ya otros problemas de inmovilidad, incluso de incontinencia, aumento de riesgo de caídas. Las reglas de oro que quisiera daros para mejorar la calidad de vida sería, en primer lugar, una información a medida. Por ejemplo, hay que considerar la psicoeducación. En segundo lugar, un buen cumplimiento del tratamiento. El Parkinson es muy señor y quiere que se tome la medicación a sus horas, de la manera que os han dicho, exactamente, lo más exacto posible. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho que es un tratamiento sintomático, si falla una de las dosis, si siempre lo hacemos al mismo momento, será mucho más fácil para el médico que pueda organizar otra forma de dar la medicación, o más dosis, o con menos espacio de tiempo. Por tanto, es muy importante el cumplimiento exacto del tratamiento. La tercera regla es el apoyo, tener un buen apoyo. En primer lugar, médico, o en primer lugar quizá familiar y social y luego médico, ¿no? Pero bueno, los tres, es importante tener estos tres puntales bien clarificados y que puedas contar de manera incondicional con tu médico, con tu familia y con la sociedad más próxima. Y la cuarta regla, que es la que tiene toda persona inteligente, es la capacidad de adaptarse. Normalmente el Parkinson es suficientemente lento para que las personas nos podamos adaptar a ella, ¿no? Y un Parkinson bien tratado tampoco es mucho peor que una artritis reumatoidea en el fondo. Finalmente, lo que os he ido diciendo todo el rato, ¿no? Mantenerse muy activo física y mentalmente. Y hasta aquí, muchas gracias.
Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se va a hacer. Lo primero quisiera felicitarle porque ha tenido la habilidad de que creo que ante un público tan diverso, me imagino que lo conoce, creo que ha sido muy didáctica y por lo tanto sí que nos hemos enterado. Mire, le voy a hacer 3 preguntas diversas. A ver, lo primero, cuando habla usted en el estadio 1-2, habla de terapias complementarias. A ver si podría resumirlo, por favor. La segunda, habla también que se establece un programa un programa de ejercicio, habla de que en el grupo que se realiza la reeducación, habla solamente de ejercicios aeróbicos. Y por último, perdone por la necesidad, mire, hace una semana hemos tenido aquí en Cádiz una conferencia en el que participaba el miembro representante del proyecto Foltra, seguro que lo conocerá. Entonces, lo peligroso que vi ahí fue que también, ante un público tan diverso, había muchos afectados, se hablaba de la utilización de las hormonas de crecimiento. Entonces, se daban muchas expectativas. No sé si me gustaría que comentara algo, si es que puede, o si no es tan comprometido con la pregunta. A ver, la primera era sobre terapias complementarias en los estadios iniciales, me has dicho, ¿no? Yo diría que las terapias complementarias aplicadas en estadios iniciales tienen que, lo ideal sería que hubiera una valoración por el fisio y hacer una orientación individualizada. Es decir, cada persona necesita pues un tipo de terapia determinado. Esto sería lo ideal. En líneas generales, si esto no es posible por lo que sea, hacer gimnasia normal, no hace falta hacer nada raro. Siendo el Parkinson, cuando uno ya está muy afectado, etcétera, ya veremos qué se puede hacer o ya se puede hablar, ¿no? Pero en líneas generales lo que necesitamos son personas que mantengan una buena movilidad, que se mantengan una buena musculación, que mantengan una buena capacidad aeróbica, es decir, que mantengan bien el chasis de este coche, bien cuidado, bien limpio, para que cuando falle el motor, al menos no nos ensuciemos las manos al empujar, no sé cómo decirte. Es importante esto, hacer una gimnasia normal, caminar 30 minutos al día a una frecuencia cardíaca de 100, 120, probablemente sea suficiente. Esto es a nivel inicial. La segunda pregunta, que era a nivel de este estudio, sí, uno hacía solamente ejercicio aeróbico, por eso te decía. Yo creo que cada vez más vemos que no es tan necesaria una terapia muy específica para la enfermedad de Parkinson. Sentido común también, lo que hay que tener es una buena preparación física, ¿no? Y realmente pues un ejercicio aeróbico en pacientes que lo pueden hacer, porque físicamente están en condiciones, es un buen ejercicio, ¿vale? Sí que sabemos pues eso, que también pues, ejercicios de torsión, estiramientos, hay algunas de las cosas que se usan en fisioterapia que son especialmente útiles o gratificantes para los afectados, pero realmente un buen ejercicio físico que te mantenga en forma es suficiente probablemente. Ya no si tienes limitaciones, dolores, incidencias, etc., ya hablaríamos, ¿no? Pero en un Parkinson inicial sí. Referente al tratamiento por hormona de crecimiento no te puedo comentar nada porque no lo sé.